Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a las enseñanzas de Tobías, enmarcadas en las audiencias del Círculo Carmesí, canalizadas por Geoffrey Hope. Estamos en la serie tercera, la serie de la ascensión, recién comenzada. Estamos con la lección primera de esta tercera serie. Esta lección primera se titula Ya no es personal. Hemos acabado ya 3 sesiones que hemos dedicado a la parte teórica de esta lección primera y vamos a comenzar con la parte de las preguntas y respuestas, como ya es habitual en estas series. En la pasada sesión, precisamente Tobías se dedicó a explicar lo que era el tema ya concreto de la lección. Ya no es personal, implica que cuando, como bien se titula la serie, uno opta a el estatus de graduado, a el estatus de ascensión, al proceso de ascensión, llega un momento en el que empieza a representar al espíritu, por lo tanto se pone en modo de servicio a los demás y entra en el plan de ayuda, con lo cual ya no, tu vida ya no es una cuestión personal tuya porque tú ya estás entregado al servicio, entregado a la divulgación, entregado al propósito del espíritu, que es precisamente a partir del no ser, a partir de lo más opuesto al espíritu, habiendo superado ya el velo del olvido y habiendo finalizado el recorrido espiritual de un largo ciclo de reencarnaciones en la Tierra, comienzas precisamente a actuar, a representar al Cristo en ti, al humano divino, a ese espíritu. Entonces ya no se trata del personaje, ya se trata de la actuación que el personaje evolucionado realiza de lo que realmente es, del espíritu. Nos dijo también Tobías que los que estamos en este proceso, aunque todavía tenemos trabajo interno que realizar porque estamos todavía en transición, no obstante, ya estamos encaminados hacia esa ascensión, hasta el punto de que el mismo Tobías dice, es que ya estáis ascendidos en cierto modo, ya no hay vuelta atrás, con lo cual tenéis que empezar a acostumbraros a que ahora empieza el trabajo de verdad, el trabajo de un personaje, siguiendo la terminología del libro de Urantia, un personaje descendente, un personaje del propósito de ayuda ascendente que se ha pasado al servicio, que se ha pasado al plan de ayuda, también referido en un curso de milagros, que se ha pasado a representar finalmente al espíritu en esta experiencia humana. Pues bien, así finalizaba la parte teórica, la de la canalización, la de la audiencia de esta primera lección y vamos a comenzar con las preguntas y respuestas. Como siempre hay una pequeña introducción y luego tenemos 8 preguntas que en función de el ritmo que llevemos, pues las veremos en una sola sesión o en 2 sesiones sobre la marcha. Pues dice así, empieza todavía su pequeña introducción. Y así es, queridos amigos, a veces sentimos que ustedes nos están cantando, refiriéndose a la música que se tocó antes de la sesión. Nos encanta esto, nos encanta cuando nos juntamos con ustedes de este modo. Ahora, antes de comenzar con las preguntas de hoy, nos gustaría hacerles notar que ustedes son exploradores espirituales. Ustedes son gente que entra en reinos y territorios no explorados. Fue difícil para los exploradores de su nuevo mundo cuando dejaron lejos los continentes, el viejo continente, y viajaron en busca de las nuevas tierras, se refiere al descubrimiento de América. No se lo había hecho antes. Sus viajes eran difíciles y desafiantes, pero sin embargo muy gratificantes. Ellos trazaron los nuevos mapas, ellos registraron lo que vieron, les dijeron a otros las cosas que había que evitar, las cosas de las que había que cuidarse. Claro, con este símil se está refiriendo Crión a que realmente siendo el escenario Tierra un escenario de experimentación extrema, complejo, difícil, pues los que estamos aquí, las conciencias que iniciamos esta exploración, sobre todo, pues somos conciencias de personaje audaces, somos conciencias de personaje de otros niveles dimensionales con audacia.
que dijeron, vamos a este escenario difícil, como relata Crión después de la batalla en los cielos, esa representación extrema de la dualidad y de la polaridad que se dio en otros niveles dimensionales, al cual se ha referido Crión como la batalla en los cielos, y se decidió generar el nivel físico material y el escenario Tierra en concreto como uno de los escenarios más extremos, más complicados y más difíciles, y las primeras conciencias, los que ahora estamos en el camino espiritual, que somos las almas viejas, pues fuimos audaces en venir aquí. Pues fijaos a lo que se refieren los reveladores espirituales cuando dicen que estuvimos en las diversas épocas importantes de la humanidad, empezando con Ramta, que nos dice que los que ahora estamos en el camino espiritual estuvimos con él en el tránsito de Lemuria y Atlántida como extinción de esa instancia civilizatoria hacia la instancia civilizatoria actual. Pues fijaos lo que hemos vivido, fijaos la caída, el punto más bajo que llegó pues justamente antes de venir Jesús, hace 2000 años, pues esos 33.000 años que vivimos, que fueron pues completamente dementes en lo que era pues la aventura de experiencia humana en la Tierra, ¿no? Y lo que nos dice Tobías es que, bien, que eso se acaba, que eso fue la vida de personaje y que ahora, como hemos estado comentando lo que dijimos en la última sesión, el tema principal de esta lección, ahora ya no es un tema personal. Es decir, ya no es un tema del personaje. Tú has pasado de representar al personaje a muy diversos personajes en el ciclo de reencarnaciones y ahora vas a representar al espíritu. Ya no es personal. Por eso se refiere a nosotros como exploradores. Habló mucho de este concepto en la pasada serie, la serie del creador, y nos hablaba a través de la parábola de Jack, el príncipe de Siam, de cruzar el muro de fuego, de entrar en ese vacío, bajar al nivel dimensional físico material, densificarse y empezar a generar el nivel dimensional físico material, y luego en concreto pues el escenario Tierra y todo lo que vino después. Ustedes son los exploradores de los nuevos reinos espirituales. Ustedes son quienes van delante de los demás. Es por eso que es difícil. Es por eso que es desafiante. Por eso les llevamos a su lecho de muerte hoy. Eso fue también una forma de Tobías de imaginarnos que estamos en el lecho de muerte y que recordamos este momento en el que decidimos empezar a dedicarnos al servicio, a la divulgación, a la sanación, a la ayuda a los demás en su evolución espiritual. Por eso les llevamos a su lecho de muerte hoy, para mostrarles cómo era mirar hacia atrás y decir, yo era alguien que salía y exploraba, fui el primero en ir al otro lado. Se refiere a el estatus de graduado en el escenario Tierra, que es la primera vez que se produce un estatus de graduado en un escenario tan complejo como este, y es muy novedoso. Fui el primero en ir al otro lado, atravesé las dificultades, pero mi recompensa es saber que he contribuido al todo, lo que he contribuido al amor del espíritu. Mi recompensa es saber que he hecho más fácil el camino para los demás. Queridos amigos, la ascensión es algo maravilloso. Ustedes pueden ahora atravesar vida tras vida permaneciendo en sus cuerpos y al mismo tiempo comenzar a integrar esa divinidad que ha estado esperando para entrar. Esto de atravesar vida tras vida permaneciendo en sus cuerpos se refiere a dos cuestiones. Una cuestión que ya se tocó en una lección de la serie del creador, de la serie segunda pasada, referida a que el personaje último del ciclo de reencarnaciones es el que redime kármicamente a los demás al solicitar el implante neutral, comienzo del proceso del estatus de graduado, redime a los demás personajes del ciclo de reencarnaciones. Eso por un lado. Por otro lado, sabemos que en
Este nuevo escenario que le han venido a llamar los reveladores Quirión y Tobías y Adamus, sobre todo la nueva tierra, aunque también Jesús en un curso de amor, y todos los demás actuales y contemporáneos. Ese nuevo escenario es un escenario en el que desarrollaremos, esto lo dice Set en una profecía que hace en Habla Set 2 en 1974, a través de Jane Roberts, desarrollaremos en las siguientes décadas unas capacidades de percepción extrasensorial extraordinarias que nos permitirán que sea una realidad todo lo que hasta ahora parecía que era un imposible. La canalización, la telepatía, los viajes astrales, las regresiones hipnóticas autorrealizadas. Y por eso, a eso se refiere también cuando dice que ustedes pueden ahora atravesar vida tras vida, permaneciendo en sus cuerpos y al mismo tiempo comenzar a integrar esa divinidad que ha estado esperando para entrar, cumplimentado la elevación del nivel de conciencia y de energía, el yo superior ya puede formar parte del personaje de la experiencia humana. Es algo maravilloso a medida que el ajuste final de las rejillas es hecho en la Tierra, de eso se encargaba Crión, esto era 2001, el ajuste final de la rejilla se producía en 2003, a eso se está refiriendo, y de ahí un hito final de otros tantos años hasta 2012, el paso del Rubicón llamado por Crión, el salto cuántico llamado por Tobías y Adamus. A medida que el ajuste final de las rejillas es hecho en la Tierra, ustedes verán un tipo nuevo y diferente de energía, la nueva energía. No busquen en el pasado formas de resolver las cosas. Esto es importante, el pasado es vieja energía, hay que innovar, hay que resolver las cosas en un entorno energético nuevo, de frecuencia vibratoria más elevada. Les diremos esto muchas veces hoy en estas preguntas que están por ser preguntadas, porque vemos lo que son. Diremos, no miren al pasado, habrá nuevas formas de resolver esto. No estamos muy seguros de cuáles son porque ustedes las irán descubriendo. Nos han dicho ya muchas veces estos reveladores que hablan de la nueva tierra, la nueva energía, que esto es la primera vez que ocurre en un escenario tan extremo del plano físico material. Pero en su realidad ahora entrará en juego un nuevo elemento de su semilla divina, el yo superior, integrándose con el personaje. La fusión del ajustador del pensamiento de la que habla el libro Durantia. La fusión con el ajustador del pensamiento, con ese fragmento prepersonal del mismo Padre Universal. No será mantenido en las rejillas, lejos. Se refería a Criona que ahora mismo tus niveles superiores están sin pasar de lo que es el campo magnético de la Tierra hacia el personaje, pero que ahora que el personaje se eleva, pueden ya integrar. Por eso dice, tu yo superior no será mantenido en las rejillas, lejos, no estará escondido en el ser verdadero, sino ya directamente en el personaje, porque el personaje adquiere la categoría de humano divino y puede alojar al espíritu en la actuación humana. Ustedes podrán traerlo a este mismo lugar en el que residen con su cuerpo físico. Y con eso sabemos que Cauldré nos dice que debemos darnos prisa aquí, así que nos encantaría responder sus preguntas. Termina un poco precipitadamente Tobías, porque Cauldré, el canalizador, el canal, se estaba impacientando y ya da paso a las preguntas. Y dice así la primera, de las 8 que son. Tobías, estás causando estragos en mi vida amorosa y mis relaciones potenciales. Risa de la audiencia, claramente. Me llenas de energías de amor y enseñanzas,
pero a menudo el sexo opuesto lo percibe como que yo estuviera distante, extraña o menopáusica. Ah, amigo, claro, te estás relacionando con personas con las que te relacionabas antes, personas de la vieja energía que no se corresponden con tu nivel de consciencia y entonces ahí hay un desencuentro. Es tan difícil, sé que ya no se trata de mí, pero quiero que sí, para que pueda encontrar una relación para compartir toda esta dicha. No lo haces fácil. Ayuda, por favor. Y contesta Tobías, muy brevemente. Solo podemos tener compasión por ti. Sabemos que es un viaje difícil, pero te recordamos. Cuando comiences a no verte como víctima de todo esto y comprendas que te estás moviendo, entre comillas, hacia un nuevo nivel, habrá relaciones nuevas. Y dichas nuevas relacionadas con la nueva energía. Conocerás a gente de tu mismo nivel. Nuevamente, todo esto es bastante nuevo. No miren al pasado en busca de las respuestas. Le dice Tobías, estate tranquila, tú crees que tienes que seguir relacionándote con las personas del pasado, pero tú misma irás viendo que hay personas con las que no te encuentras, pero irás conociendo a otras. Cuando sueltes a las que tienes ese desencuentro, irás conociendo a otras pues que estarán en lo mismo que tú. Y eso se producirá, porque el espíritu es el que produce las sincronicidades, evidentemente. Deja de verte como una víctima y muestra confianza. Segunda pregunta. En el mundo de las ciencias, el método científico brinda cierta guía para evaluar la calidad de los remedios para la salud. En el mundo de la medicina complementaria, no encuentro criterios consistentes para usar fuera de la intuición. Este preguntante se ve que se amedrenta todavía un poco cuando empieza a hablar en el 2001, es comprensible, de medicina alternativa y otras personas que están en el paradigma científico materialista inmersivamente, pues se ríen de él y le dicen que no diga tonterías y que no tiene prueba ninguna de lo que está diciendo. Y entonces este le pide ayuda a Tobías. Tobías, a ver, ¿cómo puedo aplicar un poco, cómo puedo utilizar el método científico aplicado a la medicina alternativa? Porque, bueno, todavía es un poco víctima de síndrome de Estocolmo. Está secuestrado por el paradigma científico materialista y connive todavía con él. Cree que debe llevar la cuestión de la espiritualidad un poco también por la vía pues prevalente ahora en el mundo del método científico de experimentación. Si eres un sanador tratando de ayudar a otros, ¿qué criterios sugieres? Esa es la pregunta. Contesta Tobías. Hay criterios intuitivos incorporados para esto. Tobías le vuelve a llevar la espiritualidad. Intuitivos. Una vez más les diremos que ustedes se están aventurando por nuevos territorios y los criterios no han sido desarrollados aún. Segunda, tenéis que desarrollar vosotros esos criterios de la medicina alternativa para hacerla creíble. No os los vamos a decir. Y no son los criterios del paradigma científico materialista. No obstante, cuando halléis los nuevos criterios, poco a poco podréis ir aplicando el método científico de experimentación para acreditar que funcionan y que son útiles. Pero tenéis que recorrer el camino primero por la intuición. Sin intuición no vais a descubrir nuevos métodos de sanación que luego puedan ser probados y convalidados por el general de la población. Pero no va a ser en un laboratorio de ensayo científico, va a ser con la intuición. Queremos que ustedes los documenten específicamente, que los registren en crónicas y que determinen si son apropiados. Intuición, prueba en ti mismo, pero no en un laboratorio, sino a nivel de práctica energética contigo mismo. Sí les sugerimos que recurran a su intuición, sigue diciendo Tobías, pero combínenla también con la intuición del paciente. Juntos hay un conocimiento interior de las cosas que funcionan mejor. A medida que aprendan más y más
y a medida que comiencen a comprender más estos elementos y tratamientos con los que trabajan, sí, ciertamente, documenten lo que hayan aprendido. Entonces descubrirán los métodos más eficientes y efectivos. Si no hay intuición, eh, seguimos pensando que estamos en la escuela con 8 años y que nos lo tienen que dar hecho. Que no. Cuando aprendes cualquier método mm, de práctica espiritual, cualquiera, bueno, está bien que aprendas con el método de otro, pero al final tienes que acabar desarrollando tu propio método, sea el que sea. En el curso de sanación energética que yo tengo en vídeos, pues es lo primero que digo. Aprended este método, pero para enseguida desecharlo en favor de un método propio que vayáis ya cada uno de vosotros ideando. Es que no hay otra manera, porque si no seguimos en la referencia externa y la espiritualidad, su estudio, no te puede llevar a permanecer en la referencia externa que es propia de la vieja energía y del paradigma científico materialista. Tienes que llevar a desarrollar siempre por intuición tus propios métodos. Eso es lo que les está diciendo Tobías a estos que preguntan. Y continúa la respuesta. Añadimos una advertencia aquí. Existe una tendencia en muchos de ustedes a despreciar sus estrictos métodos científicos. Sienten que son demasiado lentos. Sienten que son demasiado deliberados, específicos. Y para que haya un gran avance en el desarrollo de las cosas, ustedes deben buscar en otras áreas, otras direcciones. No puedes innovar en un laboratorio, eso ya se hace y se avanza muy lentamente. Tú eres un estudiante espiritual y tienes que innovar de otra forma. Aún hay mucho valor, un valor maravilloso en los protocolos científicos que han sido dispuestos. Claro que sí, pero aplicándolo a algo nuevo, porque con el puro método científico basado en el cientifismo materialista no puedes avanzar en la espiritualidad, porque no la contempla de una forma intencional, además. Pero sí subrayamos que en este momento esos métodos científicos no son conducentes para el nuevo tipo de investigación que ustedes están haciendo. Claro que no. Tú imagínate en un laboratorio intentar avanzar en un método de sanación energética. Es que no saben ni por dónde empezar. Claro, porque esto es un tema de experimentación personal, con tu propia configuración energética sutil. Y eso que ya empiezan a fabricar elementos que miden cada vez energías más sutiles. Pero hay un dicho que es que un dispositivo mecánico físico-material no puede medir energías más sutiles de las que está fabricado. Aún así, se están realizando avances en todo esto. A medida que aprendan de su sanación y trabajo y de los tratamientos que ayudan a crear, sigue contestando Tobías, llegará un punto en el que será más apropiado someter a estos a los protocolos científicos típicos que ustedes llevan a cabo. Claro que sí. Llegará un momento en el que esa innovación que habrás realizado en tu técnica alternativa podrá someterse a un método científico de experimentación y ser convalidado. Claro que sí, pero primero tienes que ir con la intuición a innovar ese nuevo método, porque si no estás, como decía Einstein, intentando solucionar el problema desde dentro del problema. Tendrás que salirte del problema para poder verlo desde fuera y solucionarlo. Repetimos, a medida que aprendan de su sanación y trabajo de los tratamientos que ayudan a crear, llegará un punto en el que será más apropiado someter a estos a los protocolos científicos típicos que ustedes llevan a cabo. Pero ahora consulten su intuición y nuevamente no retrocedan en busca de respuestas. No te vuelvas al paradigma cientifista
en busca de respuestas. Sigue con tu intuición, confía en ti, avanza, practica. Acabará saliendo el resultado y a partir de ahí, como dice Tobías, documentarlo. Hazte un curso, hazte un vídeo con tu innovación y cuando ya otras personas hayan podido beneficiarse de ese método, poco a poco se irá pudiendo reconocer cada vez más plausiblemente que tiene eficacia real en la curación o en cualquier otra cosa. Las respuestas que están buscando existen en un lugar nuevo, un potencial nuevo que no está en el pasado. En esto Tobías es clarísimo. Pues bien, vamos a la tercera pregunta. Dice así: Tobías, ¿por qué nos pides que comencemos a documentar nuestras experiencias? He sostenido por mucho tiempo que cuando necesitemos las memorias y la información, las recordaremos totalmente. ¿Estoy equivocado? Bueno, la respuesta de Tobías va a ser sencilla. Sí, tú, en tu evolución, en tu expansión de conciencia, en tu deslimitación de la operativa de tu mente, en tu avance hacia la multidimensionalidad, en tu ascensión, sí recordarás muchísimas más cosas de las que recuerdas ahora. Pero los demás no, y tienes que escribirlo para que los demás puedan recorrer el mismo camino que tú. Respuesta de Tobías: les pedimos que las documenten porque no se trata de ustedes. Ustedes están haciendo esto para el beneficio de otros. ¿Cómo podrían todos ellos acceder a las memorias y cerebros de ustedes? Estarían bien para ustedes. Para los muchos otros que necesitan los conocimientos a los que alcanzan ustedes, será importante que se documente, que estamos en el plano físico material. Y los demás no han llegado a tu nivel y necesitan que esté documentado y bien explicado. Será importante que se documente, se escriba, que creativamente se encuentre un modo de ilustrar lo que ustedes están atravesando, creativamente. Y cuanto más artísticamente mejor. Así será más atractivo. ¿Se dan cuenta de que hay un pequeño puñado de humanos que están atravesando este proceso en este momento? En cada oleada de estudiantes de espiritualidad que tienen su primer despertar al camino espiritual expreso, consciente, pues van llegando más y van necesitando información. Como dijimos, en este momento hay cerca de 14 millones. Fijaos, en 1994 decía Crión en el evento 12 de diciembre del 94, el paso de la antorcha, el paso del sostenimiento energético del planeta por entidades no físicas a humanos, decía Crión que había 144.000. 144.014. Fíjate lo que dice Tobías. 6 años, 7 años más tarde, que ya hay 14 millones en el 2001. 14 millones de personas en el camino espiritual profundo en el mundo, en el 2001. Fijaos, si ahora mismo en el 2024 hubiese un 1%, de esos 14 millones tendríamos que haber pasado a 80 millones. 8.000 millones de personas, el 10%, 800 millones, el 1%, 80 millones. Ya en el 2001 eran 14, es muy plausible que en el 2020, he dicho 24, pero este vídeo se está haciendo en 2025, haya 80 millones de personas en diferentes etapas del camino espiritual ya expreso, ya estoy en el camino espiritual. Es plausible que haya un 1% de personas. Pero no se aferren a ese número porque cambia bastante rápido, está creciendo rápidamente. Decía Tobías en 2001, si hay un pequeño puñado de personas atravesando el proceso, piensen en todos los otros que lo atravesarán pronto. Claro que sí, va a haber oleadas de gente. Hubo oleadas de gente desde el 2001 hasta la actualidad y va a seguir habiendo oleadas. Esto es así. Y necesitan información. Y son seres humanos
unívocos, cada uno diferente, cada uno de su padre y de su madre. Y hasta que ellos mismos puedan innovar, igual como nosotros ahora mismo tenemos que innovar, tendrán que seguir métodos de otros, pero métodos muy personalizados a ellos mismos. Por eso es importante que cada uno de nosotros documentemos todo este proceso, porque de seguro que a alguien le servirá y lo encontrará. Las sincronicidades del espíritu. Siempre que esté publicado, claro, si no. ¿A dónde irán en busca de ayuda?, pregunta Tobías. ¿Cuál será el mejor modo de facilitar su proceso? ¿Quieren que busquen sus respuestas en las mismas iglesias que ustedes crearon en la vieja energía?, pregunta Tobías con cierto retruécano. No, esto les ahogaría. No estamos diciendo que las iglesias no provean un servicio maravilloso. Se cura en salud. Pero es un paso al costado del camino. No es el camino que hay que llevar ahora. El camino que hay que llevar ahora es no el de las religiones evolutivas, sino el de la religión revelada, el de la espiritualidad profunda. Por eso hay necesidad, va a haber necesidad, ha habido necesidad de materiales específicos y con el punto de vista personal de cada uno de los estudiantes, porque los que vengan, cada uno encontrará en esos puntos de vista personales lo que mejor se le adapte, pero tenemos que documentarlo. Estos son los que necesitarán libros que leer para que les den la seguridad de que no se están volviendo locos. Si ustedes los hubieran tenido, esos libros, para leer, imagínense cuánto más fácil habría sido su camino. Bueno, pues, en fin, uno de los propósitos de Espacio Sutil es precisamente facilitar el camino y que haya muchos textos y que cada uno pues siga el que más le resuene, claro. Ellos son quienes necesitarán ir a las clases para entender la diferencia entre entrar en la ascensión y atravesar la menopausia. Risa de la audiencia. Esto se refiere a un comentario que viene después, pero cuando tú estás en un proceso de ascensión tienes muchos cambios, y a veces ya dices, pero bueno, ¿qué es esto? ¿Es que me estoy descomponiendo o qué? Entonces, por eso dice, tendrán que documentar la diferencia entre el proceso de ascensión y la menopausia, para que la gente no se crea que está menopáusica, sino que pueda identificar a través del testimonio de otros que efectivamente está en un proceso de ascensión. Como muchos de ustedes están a una edad en la que se les acusa de atravesar la menopausia, sigue con la broma Tobías, tienden a creer que eso es lo que pasa. Estamos aquí para decirles algo diferente. Ciertamente están atravesando un cambio. Su química, sus cuerpos y sus mentes están cambiando, ciertamente. Pero no es la menopausia. Claro, efectivamente, insiste Tobías, hay muchos cambios. Cuando toda tu biología físico-material más tus cuerpos energéticos útiles personales están aumentando la frecuencia vibratoria, pues los cambios son brutales, porque todo es energía, todo, con lo cual no hay nada que se salve de los cambios. Les pedimos que sean ustedes quienes creen las clases, las herramientas y los medios de comunicación de todo tipo, que sean los que están listos para responder a los llamados. Si hay 14 millones hoy, el año que viene, en esta época, podría haber 144 millones. Yo creo que ahí se ha pasado un poco Tobías, pero bueno, yo también he sido muy restrictivo. He dicho que un 1% de la humanidad podría estar ahora mismo en el camino espiritual profundo y en sus diferentes estratos, y quizás pueda ser algo más. Un 2% ya serían 160 millones. Un 5%, pues casi nos vamos a 1.000 millones. En fin. Como dijimos, falta poco tiempo para el gran cambio. Se refiere a 2012, pero es que estamos ahora cada poco tiempo con grandes cambios, y el grandísimo cambio ya nos lo profetiza Set, se producirá
Dícese literalmente, en el año 2075 estará cumplimentado. Habrá una nueva Tierra. Bueno, eso era en probabilidad en el año en que se lo profetiza, 1974, y todo esto cambia mucho, porque el futuro depende de la decisión el futuro de un escenario depende de la decisión de los personajes dentro de ese escenario. Quisiéramos señalar también, larga respuesta de Tobías todavía a esta tercera pregunta, que ustedes no están atados a ningún contrato aquí. Sus contratos están cumplidos. Solicitud del implante neutral, véase Crión, finaliza la impronta kármica, entras en el proceso de ascensión y tu contrato está cumplido. Han estado cumplidos desde hace mucho, afirma Tobías. Y esto, insistimos, no solo se lo afirma a los participantes de aquella audiencia de canalización, a cada uno de los que acuden después a esta información espiritual son igualmente receptores de todo esto. Ustedes no necesitan hacer nada, no serán castigados si no aceptan este rol. Tenemos libre albedrío, podemos aceptarlo o no. Estamos aquí reclutando en amor. Les estamos pidiendo, si así lo desean, que den un paso adelante. Hay dificultades y desafíos. Uno de los potenciales que pueden elegir hoy, entre paréntesis, y es por eso que la energía de su potencial espiritual existe aquí, nunca antes había sido introducida, pero entra, cierra paréntesis. Uno de los potenciales que pueden elegir hoy, ustedes, es que ustedes pueden elegir en este momento no continuar en este proceso. Libre albedrío, claro que sí. Oye, mira, que me salgo de la espiritualidad y vivo una vida tranquila viendo Netflix. Dice Tobías. No pasa nada, no pasa nada. Ustedes pueden elegir en este momento no continuar en este proceso, pues es difícil. Ustedes pueden escoger llevar una vida tranquila, lo que llamarían una vida normal. Les amaremos exactamente igual. Vendremos a ustedes en sus sueños y estaremos a su lado de cualquier modo. La vida tomará un paso algo más tranquilo, un rol más fácil. Les seguiremos amando, pero también alentaremos a todos aquellos que estén listos para continuar avanzando que sus energías son necesarias en este momento. Vale, entonces, Tobías dice, hay libre albedrío y no pasa nada. Tú puedes elegir no optar por el proceso de ascensión, ni alcanzar el estatus de graduado, ni ponerte al servicio de los demás. Y puedes también elegir ir a un ritmo más lento. No pasa nada. Cada uno está experimentando una cosa para el espíritu. Todo es maravilloso, todo tiene su utilidad, todo tiene su propósito. No hay nada que esté de más. Y aquí acaba la respuesta a la pregunta 3, una respuesta bastante larga. Vamos a hacer la pregunta 4 y lo paramos ahí porque si no nos vamos a ir a un tiempo excesivo. Y dice la pregunta 4, Tobías, parece muy difícil. Es difícil ver cómo nuestras familias atraviesan los desafíos de sus vidas. ¿Cómo podemos facilitar ese proceso sin involucrarnos en sus decisiones? Claro, tú estás en un proceso de ascensión, pero tu familia no. Y a tu familia le pasan cosas y eso te afecta. Y la pregunta es muy válida. Oye, que no estamos solos. ¿Cómo compaginamos el que a nuestras familias que están en sus propios procesos les ocurran cosas que son retos de aprendizaje, pero que para ellos es un gran sufrimiento y para ti, que es tu familia y todavía eres humano, pues también? Contestación de Tobías. Esto es, como dijimos en el pasado, una de las cosas más desafiantes de todas. Será lo más desafiante para ustedes. A medida que avanzan en su comprensión y su sabiduría como parte de su nueva ascensión, será muy difícil. Será muy difícil mirar los desafíos a los que la gente se enfrenta.
Otros familiares tuyos en un nivel de consciencia diferente al tuyo, en un punto del camino espiritual, ellos todavía inconscientes, sin haberse producido su primer despertar, diferente del tuyo, y sufriendo pues sus cosas como, en fin, como tú, pues al principio de tu vida y en otras vidas has sufrido también. ¿Cómo compaginas eso con tu proceso de ascensión? Pero les recordamos, continúa respondiendo Tobías, que una vez ustedes estuvieron en el mismo lugar, a medida que entran en su nuevo rol de servicio, habrá momentos en que su compasión y amor por la humanidad será tan grande que hará que quieran dejar la tierra. Del agobio que podrán llegar a sentir debido a cosas que les pasan a sus hijos, a sus parejas, a sus padres, a sus hermanos, a sus amigos, etc. En los últimos 3 a 5 años han estado esos humanos que accedieron a ser los primeros en comenzar a integrar la energía del campo divino a su alrededor. Fíjate, 12 del 12 del 94, ya el año 95. Paso del relevo, paso de la antorcha similolímpico dado por Crión. 144.000 personas internamente asumen sostener la energía de la Tierra. En esos 2 siguientes años, 95, 96, 97. 5 años más tarde, 2001. En los últimos 3 a 5 años han estado esos humanos que accedieron a ser los primeros, ya lo explicaba Crión, en comenzar a integrar la energía del campo divino a su alrededor. Proceso de ascensión. Inhalando, nos dirá Tobías. Accedieron a ser los primeros en tratar de desarrollar esto dentro de ellos. Les resultó bastante difícil. Descubrieron que el ego humano no tenía demasiadas ganas de aceptar la entrada de esta nueva divinidad. ¿Nos lo dices, Tobías, o nos lo cuentas? Si es que está describiendo a la perfección lo que nos ocurre a todos, a todos. Tú puedes ver que hay gente por ahí que dice que le va muy bien todo esto. A todos nos ocurre que es muy desafiante y que te da la sensación de que avanzas muy lentamente y te da la sensación de que retrocedes y dices, pero Dios mío, con lo cafre que soy yo, ¿cómo voy yo a cumplimentar todo esto? A todos nos ocurre, no hay problema, ellos lo saben, no pasa nada, confianza. Muchos de los que accedieron a ser parte de esto, introducir esta divinidad más rápidamente, no permanecieron en la tierra. Fíjate lo que está diciendo, lo que está reconociendo Tobías ahora mismo, de aquellos que dijo Crión los 144.000. Muchos decidieron cortar con el proceso, era demasiado desafiante. No permanecieron en la tierra. La mayor razón de su partida, la dificultad de tener esta nueva energía, fue la dificultad de ver la condición humana a su alrededor. Es decir, no poder soportar seguir viendo lo que les ocurría a los demás y dificultarles eso tremendamente su propio proceso de ascensión. Reconoce Tobías que a muchos les ocurrió. Por lo tanto, nada de culpa, nada de soy un cafre, nada de seguro que hay otro que lo hace mejor que yo. No, no. Como bien dice fantásticamente bien Emilio Carrillo, llega hasta donde puedas. No se te exige ser otro Jesús de Nazaret. Cristo Jesús ya hubo uno. Se te exige ser Cristo fulanito, quien seas tú, hasta donde llegues. No hay problema. No se te exige nada. No te compares, no te culpabilices, hasta donde llegues. Muchos de ustedes están comenzando a entender esto, están viendo y sintiéndolo cuando van a las tiendas y están en público, que ustedes no se sienten parte de este mismo mundo. No significa que ustedes sean mejores o más importantes, pero no sienten que se puedan relacionar. Cuando sus vecinos les visitan, es más difícil relacionarse con ellos ahora. Ustedes les aman profundamente, pero no se relacionan. Cuando están en fiestas,
el que acaba de decir, oh sí, Tobías, sé lo que se siente, quiero gritar, quiero salir corriendo. Tobías lee el pensamiento porque está en otro entorno de realidad, entonces sabe quién está pensando eso. Ustedes sienten que no pertenecen. ¿Por qué hace 5 o 10 años podían ser el centro de atención, podían ser bastante sociables, pero ahora ya no? Todo esto son desafíos. No merece más comentario la respuesta de Tobías, está clarísima, es una respuesta buenísima, importantísima para todos los que estamos en el camino y en el proceso, y es relájate y disfruta, vete tranquilo, no te compares, no te estreses, no te sientas culpable, no sientas un agobio porque pienses que otros lo hacen mejor y tú no llegas. Nada de eso, nada de eso. Bien, pues con esta contestación a la cuarta pregunta, nosotros vamos a cerrar esta sesión nuestra. Continuaremos con la siguiente a partir de la pregunta número 5 de las 8 totales que son. Eso será en otro momento, ese otro momento será cuando tenga que ser. Hasta entonces, prospector.